Vale, pues. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar con este webinar, a entrar en materia. Bueno, nuestras soluciones de networking, pues creo que muchos de ustedes ya la conocen, pero bueno, en sí lo que es switches, routers y APs, pero en específico ahorita vamos a hablar muy puntualmente acerca de los APs, puesto que el tema es enfocado en esos dispositivos. ¿Qué es el roaming empresarial? O bueno, ¿qué es el roaming en Wi-Fi? Vamos a empezar por definir ese tema. El roaming no es más que el proceso mediante el cual pues el dispositivo se conecta y se reconecta a un dispositivo cliente hacia el access point. Esto mientras el cliente o el dispositivo pues está en movimiento, ¿vale? Esta cobertura se pierde cuando el dispositivo cliente está conectado a una AP y está en movimiento, se pierde y se vuelve a conectar a otro AP. Un caso que podría ayudarnos a entender un poco más este tema de roaming es, por ejemplo, yo creo que todos hemos ido en un auto hablando por teléfono y nos hemos percatado que pues prácticamente la conversación que tenemos en nuestra red celular no se pierde. Esto es porque, evidentemente, pues hay múltiples antenas en todo, hablemos la Ciudad de México, instaladas y nuestro dispositivo cliente pues se va switcheando o cambiando constantemente mientras nosotros vamos en movimiento en el automóvil. Lo mismo pasa, pero a una escala menor, evidentemente porque lo estamos acotando a un escenario Wi-Fi, en este caso a nuestros APs. Entonces, allí es donde sucede el efecto del roaming, en donde nosotros estamos en movimiento, estamos hablando de un hospital, estamos hablando de un hotel, unas oficinas, y no nada más necesariamente tenemos que decir ahora en voz, estamos hablando incluso también de datos. Entonces, es allí donde sucede el efecto del roaming. ¿Y dónde es donde puede ser más impactante para nuestros servicios? Bueno, hablamos de servicios de streaming, hablamos de llamadas VoIP, hablamos de tráfico constante, etcétera. Entonces, es allí donde vamos a entender qué es el roaming en una red Wi-Fi. Bien, ¿dónde la usamos? Bien, ya lo mencionaba hace un momento, bueno, lo vamos a usar en muchos sectores de la industria. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una era en donde la movilidad es indispensable. Entonces, no estamos estáticos y al mismo tiempo que la movilidad, pues nuestra convivencia, nuestra transmisión, nuestra data, todo el tiempo está en constante movimiento, incluso nuestra voz. Entonces es por ello que pues es una función que la vamos a utilizar en diferentes sectores, como, bueno, almacenes de logística, incluso en escuelas y universidades, seguridad y vigilancia, y bueno, lo mencionaba hace un momento, hospitales por ejemplo, en aplicaciones móviles de streaming, por ejemplo, empresariales, como lo serían Wave, Teams, Zooms y bueno, ya un poquito más enfocado en los productos Grandstream, pues evidentemente en la serie WP8, que es la serie de los teléfonos Wi-Fi móviles, handset. Entonces allí es donde estaríamos utilizando y aplicando el roaming. Un caso práctico, vamos a mostrarlo en esta animación, es por ejemplo en un aeropuerto, ¿vale? Para que logremos entender y captar el concepto de roaming. Una vez que lo tengamos, bueno, vamos a pasar a los diferentes estándares, así como técnicas que utiliza Grandstream para poder proveer un roaming efectivo, fluido y transparente. Entonces, vamos a correr la animación. Nosotros estamos en un aeropuerto y evidentemente, pues estamos conectados a una AP, ¿no? Porque nos conectamos a la red Wi-Fi de la AP. ¿Y qué pasa? En algún momento nosotros no lo notamos, pero nuestro dispositivo se queda sin conexión a Internet porque evidentemente el AP al que yo estaba conectado, vamos a decir que es el AP1, este AP, pues le va a dejar de dar conexión. ¿Por qué? Por muchos motivos, por distancia, por potencia, por interferencia, por ruido, etcétera. Eso es muy común. Entonces el dispositivo pues va a buscar conectarse a un segundo AP mientras yo sigo caminando y ese segundo dispositivo pues va a ser el AP más cercano, ¿vale? Entonces el usuario se conecta a este AP y pues continúa caminando y él no se percata prácticamente, pero en algún momento hubo una desconexión. También va a depender de los protocolos que existían en el AP, etcétera, y las técnicas, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, cómo hace ese switcheo y cómo trabaja
en conjunto Gradstream con estos protocolos para hacer un mejor roaming. Porque en este ejemplo, bueno, nada más estamos viendo un solo caso. Esto quiere decir que, pues, evidentemente es muy sencillo el tráfico, la comunicación, el switcheo del que hablamos, pero seamos realistas, en un aeropuerto no existe nada más una persona caminando, ¿no? Entonces existen múltiples usuarios caminando, trasladándose, switcheándose al mismo tiempo. Entonces eso hace que los APs deban de cumplir con ciertos estándares, que la AP deba de tener ciertos recursos, cierto músculo que pueda y permita a los usuarios hacer ese roaming y navegar de manera transparente y efectiva para ellos, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos definido, pues, nuestro concepto como tal de roaming, vamos a ver de qué trata el Voice Enterprise en roaming en la serie GWN. Para garantizar la experiencia del roaming ágil y fluido, vamos a utilizar tres técnicas, vamos a llamarlo así, en donde una se va a llamar RCCI mínimo, la segunda es almacenamiento en caché de PMK y la última es Enterprise Voice en el protocolo estándar 802.11 con las variantes RKV. Vamos a ir viendo cada una y sobre cada una vamos a ir viendo ejemplos prácticos para que puedan comprenderlos y al final puedan tener todo el panorama de cómo trabaja en conjunto los APs y estos protocolos para pues, mejorar las comunicaciones empresariales. Vamos a comenzar con el RCCI mínimo. El RCCI mínimo no es más que el nivel mínimo de señal que un cliente inalámbrico, hablemos de un móvil, que está conectado a un Wi-Fi debe de tener para que antes de que el AP force a cambiar a otro AP con mejor señal, ¿ok? Hace un momento en la animación veíamos que, pues, el usuario se queda sin internet y se cambia al otro, pero, ¿qué hace que ese dispositivo diga: yo ya no debo de estar conectado a ti, necesito buscar otro"? Bueno, eso lo hace el RCCI mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, este RCCI mínimo se mide en decibelios. Esto quiere decir que esta sería la unidad de medida, por decirlo así, a grosso modo, la unidad de medida en distancia, no tanto en metros, pero podemos tomarlo un poco así como referencia, que el dispositivo va a manejar para que nosotros podamos saber qué tan buena señal y qué tan mala señal tenemos. Entonces aquí tenemos una pequeña numeración en donde nosotros nos vamos a poder dar cuenta. Entre el número tienda a -0, va a ser mejor señal. Evidentemente jamás va a llegar a -0, aunque nosotros peguemos el dispositivo a la P juntitos ahí, nunca va a llegar a -0. Lo más que va a tender es a -20, -25, por ahí así. Entonces, por ello es que estamos estableciendo que una excelente señal va a ser a -30 decibelios. ¿Vale? -60 sería una buena señal y -80 sería una mala señal. Ya hablemos de -95, pues es una pésima señal. Entonces, todos los dispositivos, hablemos de teléfonos VoIP, tablets, computadoras, cualquier dispositivo Wi-Fi tiene esta unidad de medida, ¿vale? Entonces, estos decibelios todo el tiempo se están midiendo constantemente entre el dispositivo y el AP, y eso le va a determinar, pues, qué tan buena señal tiene. ¿Por qué? Porque también dependiendo la cantidad de decibelios que esté trabajando en ese momento el dispositivo con el AP, también va a ser la tasa de transferencia de ancho de banda que va a manejar. Entonces, evidentemente, no vamos a poder, un ejemplo rápido, no vamos a poder subir un video, por ejemplo, a una plataforma en vivo si tenemos 80 decibelios, sí lo vamos a poder subir, pero evidentemente va a tardar mucho más porque la tasa de transferencia se reduce, a diferencia de, por ejemplo, los 30 decibelios. Allí sí vamos a tener una mejor eh, captación de señal y nuestra tasa de transferencia en ancho de banda va a ser mucho mayor. Entonces, en conclusión, rápido, el RSSI mínimo no es más que un valor que se va a configurar en nuestro AP para que los clientes o dispositivos que están conectados a él, cuando lleguen a ese valor, el AP diga desconéctate y conéctate a otro AP. Esto que va a garantizar que el dispositivo no se quede colgado a ese AP hasta un valor muy alto, porque eso
pasa muy comúnmente en estas comunicaciones. Muchas veces uno está conectado al AP, hablemos, por ejemplo, de una oficina, está conectado al AP de la puerta y uno camina por toda la oficina, se va por salas de reunión, etcétera, y, durante ese trayecto existen más APs, pero el dispositivo jamás se conectó a los otros. ¿Por qué? Porque sigue colgado al AP inicial. Ahorita lo vamos a ver un poco más detalle en una animación, pero, por ejemplo, un escenario sería, estás conectado al AP con buena señal, por ejemplo, este teléfono está conectado a este AP, ¿vale? Y si el teléfono se alejara un poco más para acá, la señal bajaría, un ejemplo, a -75 decibelios, ¿vale? El RSSI mínimo, como lo mencionaba, se va a configurar en el AP, ¿ok? Esto se configuró a -70. Entonces, cuando el teléfono registró -75, evidentemente el AP le va a decir: "Oye, te desconecto, o te sugiero que te desconectes, ¿para qué? Para que busques un AP más cercano, porque, pues, evidentemente ya no estás con una capacidad de señal apta para trabajar, ¿no? Para transmitir, porque este número, a final de cuentas, nosotros lo vamos a configurar. Entonces, vamos a tener que tener allí cuidado, ¿por qué? Porque, pues, evidentemente vamos a nosotros a decidir sobre qué frecuencia, sobre qué banda lo vamos a configurar. Esta puede ser sobre la banda 2.4, sobre la 5 o sobre la 6. Entonces, va a depender también de eso, pero en teoría lo que nos importa en este momento es saber cómo trabaja y cómo se desenvuelve en un escenario real. Entonces, vamos a continuar con la animación para entender este estándar. Este es un escenario sin RSSI mínimo aplicado en los APs. Repito, esta configuración se hace en los APs, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. El usuario está en la oficina, y como les decía, está conectado al AP principal, al AP1, por ejemplo, y si se dan cuenta, el usuario ya está en el AP2, abajito del AP2. En teoría, uno pensaría, bueno, pues ya que se conecta al AP2, ¿no? Pero ¿qué pasa? Allí, el dispositivo entre el AP y el dispositivo, hay una conexión, una potencia de -75 decibelios. Como lo vimos en la escala que puse en la lámina anterior, 75 decibelios, pues ya no es buena, pero no es excelente, ¿vale? Entonces, en teoría, si ya tengo un AP aquí abajo, pues ya me debería de conectar, pero no lo va a hacer. El usuario va a seguir caminando y va a seguir aún logueado a la P1, ¿okey? Hasta que el AP1 reporte una potencia mucho mayor y diga: "No, pues, sabes que ya estás muy, 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 muy lejos, te voy a soltar, nada más porque, pues, ya no puedo establecer una conexión contigo". Entonces el dispositivo se va a desconectar, ¿y qué va a hacer? Ahora sí se va a intentar conectar a la P2, ¿okey? Pero, evidentemente, ya está más retirado del AP2, no como hace rato que estaba abajo. Entonces, en lugar de reportar una potencia de señal, pues, más conveniente, pues, va a ser una potencia de señal, pues, un poquito más elevada. Y entonces eso hace que nuestra distribución esté mal hecha y nuestra configuración también esté afectando, a fin de cuentas, en la transmisión de datos de nuestros dispositivos y nuestros APs. Eso pasaría en un caso donde el RSSI mínimo no esté aplicado de manera correcta, ¿vale? Vamos a hacer la misma animación, pero con el RSSI mínimo configurado en los APs. ¿Ok? Entonces, igual el mismo escenario, el usuario camina sobre la oficina, está conectado a la P1, sería este, y en automático, como el AP está configurado con RSSI mínimo a -70, en cuanto el dispositivo reportó esta conexión, esta potencia, entonces el AP le va a decir: "¿Sabes qué? Desconéctate, te sugiero que te desconectes para que te conectes a otro AP más cercano". Entonces lo va a desconectar y lo va a cambiar al segundo AP, en donde evidentemente incluso todavía el usuario ni siquiera pasa, pero ya va a tener una conexión con una potencia mucho mejor, en este caso -30 decibelios, ¿vale? Y entonces el usuario puede seguir caminando con una mejor cobertura, a diferencia del otro escenario, donde lo conectó hasta que ya estaba prácticamente más retirado con una potencia de -60. Eso estamos hablando de una animación. En escenarios reales incluso, pues, puede ser peor, ¿no? Entonces,
En sí, esto es de lo que trata RC6 mínimo y repito, este feature o esta función hay que configurarla, directamente en los APs de GrandStream. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es, almacenamiento en caché PMK. Este tema es, la verdad es que está muy interesante. Si bien esta función ya no hay que activarla en nuestros APs, la función ya está activa por default, entonces ya no hay que hacer nada, pero sí es importante definir cómo funciona y, pues, prácticamente, de qué trata, ¿no? Entonces, el almacenamiento en caché de PMK prácticamente es una técnica que nos va a permitir conectarnos más rápido a la AP. ¿Esto por qué? Porque, ya se estableció una conexión segura en la red Wi-Fi. Hablemos, específicamente de entornos donde hay múltiples APs, como volvemos a los mismos escenarios, hoteles, oficinas, hospitales, donde sabemos que hay muchos APs, no es como en una casa, ¿no? Que a lo mucho vamos a tener 2 APs, 3, dependiendo cuánta cantidad de pisos tenga, pero en un hospital evidentemente hay una cantidad grande de APs. Entonces, es por ello que el almacenamiento de caché de PMK es una función que va a permitir hacer la conexión más rápida, sin autentificación, pero haciéndola segura, ¿vale? Y va a permitir tener menos latencia entre esta conexión. Entonces, ya entrando en materia, ¿cómo funciona? Eh, Voy a explicarlo en simples pasos, en un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a un lugar, hablemos de un restaurante, ¿no? Vamos a un restaurante y pedimos, la clave de Wi-Fi. Cuando nosotros ingresamos el usuario y la contraseña, lo hacemos una vez, ¿no? El proceso. Ese es el proceso de autentificación, ¿vale? Entonces, cuando pedimos nosotros ingresamos en nuestro dispositivo, le damos conectar a la señal de Wi-Fi y le damos conectar y nos pide la contraseña y lo hacemos, automáticamente en ese proceso se genera una llave que se llama PMK, que es una llave maestra de pares. Esas son las siglas de PMK. Entonces, una vez que esa llave se genera, esa llave es muy importante. ¿Por qué? Porque esa llave va a cifrar el contenido entre el AP y el dispositivo para dar mayor seguridad en nuestras comunicaciones. Esa llave PMK se va a almacenar en nuestro AP y en nuestro dispositivo móvil, vamos a llamar así al cliente. Entonces, nos vamos del restaurante y regresamos a la siguiente semana. Y como ya tenemos pues prácticamente guardada, nosotros así lo vemos, nosotros ya tenemos guardada la contraseña. Como nosotros ya lo tenemos guardado, pero en realidad lo que se guardó es la llave PMK. Entonces, la próxima vez que yo llegue, automáticamente esa conexión se va a realizar. Entonces, de eso se trata almacenamiento en caché de PMK, pero ¿cómo opera en un roaming? Nosotros lo estamos viendo en un escenario común cuando yo voy a un restaurante y me conecto en automático, pero cuando yo estoy, por ejemplo, en una llamada VoIP y me estoy moviendo constantemente entre esos APs, en teoría lo que tendría que estar haciendo el protocolo, hablamos ya del protocolo 802.1, es estar negociando y autentificando y validando esa comunicación cada vez que yo me cambio de AP. ¿Por qué? Porque es por seguridad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadro es muy importante porque nosotros podemos ver el flujo de los 3, de las 3, el flujo de 3 pasos del handshake. Esto quiere decir que vamos a tener una asociación, que es lo amarillo, vamos a tener una autentificación, que es lo rojo, y vamos a tener una validación, que es lo azul, ¿vale? Eso pasa la primera vez que uno se conecta por primera vez a una red Wi-Fi, ¿vale? Entonces, cuando se almacena la llave PMK en los APs y en los dispositivos, ya entonces la siguiente vez que yo me conecto, si se dan cuenta, este flujo ya disminuyó, en lugar de ser 3 colores o ser 3 pasos, ya nada más es en 2. ¿Por qué? Porque ya la llave está almacenada en caché en los APs y en los dispositivos. Y esto ya nada más hace que exista una asociación y una validación. Ya no existe el proceso de autentificación, ¿por qué ya no existe? Porque ya la llave está almacenada y el AP dice: "Ah, yo ya la tengo, ya no necesito que tú me la mandes y que yo la valide y que la revise y que luego te dé el okey". Pero todo este flujo se hace en segundos. Probablemente nosotros podamos decir: "Bueno, no, yo no me doy cuenta de lo que está pasando". Efectivamente, no nos damos cuenta, pero cuando lo hacemos a un nivel masivo, hablemos de 100 usuarios que se están moviendo, 30 usuarios, pues evidentemente la carga
hacia los APs y hacia los dispositivos es diferente. Entonces, esto hace que las comunicaciones a veces sean más retardadas. No sé si a algunos les ha pasado, pero a mí me ha pasado que luego estoy, no sé, estoy caminando en una oficina y me quedo como sin señal y el icono del móvil me indica que está como conectándose, todavía ni siquiera me asigna IP, etcétera. Eso pasa porque probablemente el PMK no está almacenado y lo que está haciendo es el proceso de autentificación. Esto sin contar que también los dispositivos móviles pues están corriendo internamente en segundo plano otras aplicaciones, etcétera. Entonces, no todo se le puede dejar a ese proceso. Más bien hay que buscar factores o herramientas o técnicas que mejoren esa negociación y de eso trata PMK, ¿vale? Vamos a correr una animación también para que lo veamos un poquito más gráfico y pueda quedar entendido. Y ahorita voy a abrir unos archivos en Wireshark para poder ver en tiempo, pues no real, pero ver un poquito más este tipo de asociación, autentificación y validación. Porque bueno, aquí se ven en una imagen, pero realmente en una traza PCAP se ve un poquito más diferente. Entonces voy a correr la animación. Estamos hablando de una biblioteca. Entonces, supongamos que el usuario está caminando y se va a conectar a la red. ¿Por qué? Porque pidió el usuario y password de pues, del Internet, ¿no? Entonces el usuario se va a registrar a la P1 y se va a generar la llave PMK, ¿ok? Entonces la llave PMK se va a almacenar en el AP, ¿vale? Y el usuario va a continuar caminando. Bueno, se va a generar y se va a generar en los tres pasos: asociación, autentificación y validación, ¿ok? El usuario continúa caminando y se va al segundo AP. Como es nuevo en la red del usuario, tiene que pasar otra vez el proceso, pero bueno, evidentemente al usuario no le pide que ingrese la contraseña. Esto no pasa así, esto pasa a nivel protocolo 802.11. El protocolo, el AP, literal como están en una red mesh o prácticamente podríamos decirlo así, una red mesh, pues le va a mandar esta llave a este usuario, perdón, a este AP y lo va a volver a autentificar. ¿Cómo lo va a volver a autentificar? Pues de la misma manera, en tres pasos, con asociación, autentificación y validación. ¿Ok? Hasta ahí todo es exactamente lo mismo. ¿Dónde es donde está la mejora? Bueno, el usuario se va, el usuario sigue caminando en la biblioteca, pero pues regresa, va a regresar otra vez, ¿no? Porque se le olvidó un libro. Entonces, cuando regresa y se intenta conectar de nuevo al AP que ya había hecho esa negociación, entonces es cuando ya sucede esta mejora. Entonces, ya no pasa el proceso completo, ya nada más pasa la asociación y la validación porque la llave PMK ya está almacenada en el dispositivo y en el AP, ¿vale? Y como lo decía, esta llave va a ser la que va a permitir cifrar la comunicación entre ambos. Y obvio, evidentemente, ¿qué va a pasar? El usuario sigue caminando hacia el AP primario o al AP inicial que se había registrado y va a ser el mismo proceso. Ya en lugar de que exista una autentificación en 3 pasos, ya nada más va a ser 2, reduciendo prácticamente el tamaño incluso de la data que se está trabajando entre el AP y el dispositivo, y de esta manera, pues, la comunicación va a ser mucho más fluida. Eh, y bueno, ahí termina esta animación. Me voy a cambiar de pantalla, voy a mostrar 2 trazas, que evidentemente ya las hice a través de una autentificación inicial y posteriormente a una negociación. Pero va a ser muy interesante porque vamos a poder ver la diferencia entre líneas, cómo se observan y cómo incluso las líneas reducen. Voy a pausar aquí la presentación y voy a compartir mi pantalla. Ahí ya deberían de estar viendo mi pantalla y bueno, tengo una llave que es con el request, que esto quiere decir que es con el request inicial de autentificación completa. Isaac, se está mostrando el navegador web en la pantalla. No sé si estás mostrando la traza. Ah, ok, a ver, sí, porque, a ver, dame un segundo entonces, permítame. Vamos a detenerlo.
Ahí ya la deberían de ver, ¿no? Ahí ya se ve, Mario. No, no. Sigue el navegador. Ok, a ver. Si quieres deténlo y luego vuelve a compartir agregando la traza, ¿no? Ok, ya. Ahí está, ya se debe de ver. ¿Correcto? Ahí ya se ve todo, ¿no, Mario? Sí, ahora se ve todo tu escritorio, correcto. Ok. Bueno, abrí la traza, tengo dos trazas, es lo que mencionaba. Tengo dos trazas. Una con el request hecho, que es la primera vez que me autentifiqué a una red Wi-Fi. Y la segunda, bueno, cuando ya nada más ni siquiera me conecté, yo me acerqué al AP y como decíamos el ejemplo del restaurante, automáticamente me conecté a internet. ¿Por qué? Porque ya tenía la llave PMK grabada. Entonces, de este lado tengo mi traza, voy a utilizar un pequeño filtro para facilitar la visualización de todo el tráfico aquí que estuvo capturando mi interfaz. Ojo, esta traza de hecho la hice directamente en la interfaz de YDMS, directamente en mi AP. Eso es una de las cosas que pues evidentemente hay que mencionar. Ahí es muy fácil realizar las trazas en la plataforma en la nube donde tengo vinculados mis APs. Entonces, bueno, voy a darle enter. Evidentemente este es todo el proceso ya de negociación inicial donde existe la asociación, la autentificación y la validación. Bueno, pero vamos a verlo un poquito más gráfico. Le voy a dar aquí en Flow Wrap para verlo muy parecido a como lo estábamos viendo en la presentación. Entonces, prácticamente aquí tenemos el Request Identity, que no es más que la asociación, es el primer paquete de asociación que manda. Posteriormente existen aquí otros paquetes más que interactúan y luego viene el request de la autentificación, ¿vale? Ese sería el segundo paso. Vamos a tener el request de la autentificación con todo el proceso del flujo y de hecho aquí ya empieza a solicitar el client key para intercambiarlo para el tema del cifrado, ¿vale? Y posteriormente, en la parte de aquí abajo, va a estar ya lo que es la validación, que es el famoso handshake de 4 vías. Entonces, en cuanto se completa el mensaje de 4 vías, pues ya es exitoso y pasa a la parte de entregarle direccionamiento IP a nuestro dispositivo, porque ya cumplió con todo el flujo. Entonces, en teoría, esto es lo que nuestro dispositivo y el AP, aquí podemos ver el AP, es el que inicia la negociación, y aquí está la MAC de mi dispositivo móvil, es lo que prácticamente trabajan a nivel protocolo, a nivel red, para autentificar cuando es la primera vez. Eso pasa con todos los dispositivos, pero bueno, veamos ahora qué pasa con, con cuando yo me intento conectar a la red ya con el PMK almacenado. Bueno, entonces vamos a abrir esta otra traza, que es la de sin request, y vamos a de igual manera, vamos a ver el flow, es este. Y bueno, vamos a ver que ya nada más existe un response identity, que es la asociación, que era el color amarillo que veíamos en la imagen. Va a haber el response identity, pero ya no va a haber un request de autentificación, ya no le va a pedir la contraseña. ¿Por qué? Porque ya la tiene almacenada. ¿Qué va a pasar entonces? Ya no va a haber una respuesta, ya no va a haber una solicitud, ya solo va a haber una respuesta porque la respuesta ya la tiene, porque ya tiene la llave almacenada en el AP. Entonces, pues comienza de nuevo la negociación, el flujo tal cual, se muestra la llave del cifrado y responde el otro para poder decir, ok, estamos ok, y posteriormente pues pasa a la parte de los mensajes, ¿vale? Que sería la validación, el mensaje 1, el mensaje 2, el 3 y el 4. Aquí lo que va a ayudar a que podamos verlo un poquito más, más como opera, es poner estos dos a lo mejor aquí y así. Y bueno, por ejemplo, vamos a tener que es este es con request, esta es la primera vez, la pantalla de la izquierda es la primera vez que yo registro mi dispositivo. Y la pantalla de la derecha es cuando ya el dispositivo está con PMK almacenado en caché. Entonces, si se dan cuenta, sí, tenemos el request identity aquí y aquí, ¿vale? Y tenemos un request
para lo que es, la contraseña de este lado, que es el request MD5. Pero de este lado ya no lo tenemos, ¿por qué? Porque ya prácticamente eso es lo que hace que el PMK almacenado se brinque ese paso, no se brinque, simplemente lo deje pasar porque ya existe, ya no es necesario repetir ese paso. Y de esa manera, entonces, ya nada más responde. Si se dan cuenta, ya no existe todo lo que hay aquí con request del lado izquierdo, de este lado ya no va a haber ningún request. ¿Por qué? Porque ya existe esa llave. Y esa es la manera en cómo a nivel protocolo funciona la primera vez y posteriormente cuando ya se tiene almacenado la llave en memoria caché en los APIs. Voy a regresar nuevamente a la presentación y vamos a hablar ahora de lo que es Voice Enterprise. Esta función se va a dividir en tres, ya que vamos a hablar específicamente del protocolo 802.11, en donde vamos a tener tres variantes, por decirlo así. Una va a ser la R, una va a ser la K y una va a ser la V, y ambas funcionan de manera diferente, pero cuando funcionan en conjunto, pues hacen que en efecto el roaming sea muy, muy rápido, efectivo, fluido y combinado con las otras dos técnicas de las cuales hablamos, pues hace una transición de switcheo entre APs muy, muy efectiva. Entonces, ¿qué es vamos a hablar en específico del 802.11R? Vamos a empezar con ese, o mejor conocido como fast roaming. Este tipo de roaming, o esta variante de roaming, va a hacer que el proceso de autentificación y generación de claves suceda antes de que el dispositivo cambie de AP, ¿vale? Hace un momento estábamos hablando que en los otros escenarios el usuario estaba conectado a la AP1 y se intentaba autentificar a la P2, ¿vale? Ese es el proceso que utilizaría eh, PMK sharing o compartimiento de memoria en caché del PMK. Ahora, ¿qué va a hacer que este proceso se acelere? Utilizando Voice Enterprise 802.11R. ¿Por qué? Porque este proceso va a permitir que antes de que yo me conecte a la P2, automáticamente la negociación de las claves sucedan antes. Y esto evidentemente va a hacer que se acelere la negociación. Vamos a ver un pequeño ejemplo en una universidad, en un campus, por ejemplo. Yo estoy conectado a la P1 y me voy a ir caminando, y antes de que yo me conecte a la P2, mi dispositivo y el AP2 van a intercambiar las llaves, ¿vale? De negociación. Esto haciendo que la autentificación suceda incluso antes de que yo me conecte y me switche a la P2. Evidentemente esto hace, yo lo decía hace un momento y lo vuelvo a repetir, que el roaming sea demasiado rápido. Por eso es que se domina fast roaming esta versión. ¿Vale? Entonces el usuario pues puede continuar navegando de manera transparente con un proceso menos. Y si le sumamos a esto el PMK sharing, que el proceso ya no es en 3 pasos, sino en 2, vamos reduciendo capas al final de cuentas y dándole, pues, y liberando recursos al final de cuentas en nuestros dispositivos, en nuestros APs que podrían estar destinando para este tipo. De hecho, ahí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros habilitamos Voice Enterprise en nuestros APs, por naturaleza le quitamos bastante carga a los dispositivos clientes, y esto hace que en futuro la batería incluso de los dispositivos móviles pueda reducirse. ¿Por qué? Porque pues, nosotros lo decía hace un momento, probablemente no lo vemos porque para nosotros es transparente. Nosotros caminamos, seguimos comunicados y ni siquiera a veces podemos entender cómo es el proceso, pero si se dan cuenta son bastantes cosas que pasan por detrás. Entonces, si utilizamos Voice Enterprise habilitados en nuestros APs GrandStream, vamos a quitar carga, mucha carga a los dispositivos móviles o en general dispositivos, laptops, lo que sea, y esto va a hacer que la batería rinda más porque los recursos ya se destinan en otra cosa, en otras aplicaciones, y esta carga evidentemente ahora recae sobre los APs. ¿Ok? Ahora vamos a ver el roaming, el Voice Enterprise, perdón, 802.11, pero vamos a ver la versión K. ¿Cómo funciona? Bueno, esta ya es un poco más inteligente. ¿Por qué? Porque el AP le va a decir al cliente, le va a decir que le va a entregar una lista, perdón. Ahí creo que se dejó de compartir. Sigue compartiendo. No, sí, me cambió de pantalla, perdón. Ahí le va a decir el AP
al dispositivo: "Ten esta lista", y de esta lista, eh, te puedes conectar al AP2 o al AP3, porque el AP2 tiene señal de -50 decibelios, eso quiere decir que está más cerca, y el SSID es tal, y tiene este canal. Entonces, el dispositivo al final, dispositivo Wi-Fi, pues ya tiene como tal una lista, esta lista, y él va a decidir de acuerdo a la lista que le entregó el AP. Entonces, si se dan cuenta, ya el dispositivo móvil, el dispositivo Wi-Fi, el cliente, ya no tiene que hacer esa búsqueda o escaneo constante de estar viendo qué redes o qué AP se va a conectar. Es por eso que cuando nosotros habilitamos esta función RKB de Voice Enterprise, evidentemente la carga se reduce y la batería tiende a durar más, porque esa carga ya no la está haciendo el dispositivo con sus propios recursos, ya incluso está siendo ayudado por el AP. Entonces, esta lista, pues, evidentemente la arma el AP para poderla entregar a los dispositivos. Entonces, vamos a ver igual un escenario, por ejemplo, un museo, en donde el usuario está conectado a la P1 y bueno, él está navegando, él está conectado, está ahí caminando. Pero, en ese proceso, el AP está armando una lista, escaneando los APs y las redes que están próximas a él, al AP, para poderle entregar esa lista. Por ejemplo, en este caso, le va a dar la lista donde diciéndole: "El AP2 está en el canal 6, la señal está a 50 decibelios y el SSID es grande", incluyendo más datos, ¿no? Pero los que más importan en esta situación serían estos 3. Y incluso le da los AP siguientes, le da el AP3, entonces ya el dispositivo dice: "Ah, pues, ¿quién me conviene?". Me conviene efectivamente, hablando de potencia, pues, el que menor potencia tiene, que es el de -50, ¿vale? De acuerdo a lo que hablábamos en las anteriores láminas de RC6 Mini. Entonces, el dispositivo, el AP le entrega la lista al cliente y el cliente es el que toma la decisión. El AP no toma la decisión, el AP solo le sugiere cuáles son los APs cercanos y cuál le convendría conectarse. Y de esa manera, entonces, el dispositivo toma la iniciativa de conectarse al AP2 porque es el que le conviene y bueno, se conecta. Ahora, cuando llega al AP2, evidentemente el AP2 también tiene un mapa de sus APs cercanos para poderlos entregar al dispositivo y le va a decir, ok, el AP3 está a -50 y el AP1 está a -80. Prácticamente tú decides a cuál te vas a conectar. Y de esa manera es como funciona la variante K del Voice Enterprise 802.11. ¿Ok? Y luego tenemos la última, la variante V o la técnica V de Voice Enterprise. Esta, pues, sí es muy similar a la K, ¿por qué? Porque de igual manera le va a sugerir al cliente o al dispositivo, eh, qué AP tiene mejor señal, pero ojo, también va a tener aquí un plus, va a detectar si el AP tiene, pues, está muy saturado de muchos clientes y va a poder balancear la carga, porque si evidentemente me va a decir: "Vete al AP2", pero el AP2 está muy sobrecargado de clientes, te sugiero que te vayas al 3. Entonces, va a hacer ese análisis y en conjunto lo va a hacer, pues, más inteligente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, regresando al escenario de un aeropuerto, vamos a tener que, por ejemplo, un usuario, está conectado, está ahí caminando en el aeropuerto, está conectado al AP1. Al igual que el anterior estándar, va el usuario se queda sin internet porque está caminando. Esto pasa muy rápido, ¿eh? No pasa así de lento, pero digo, lo estamos pausando para que lo podamos entender. El AP le dice: "Conéctate al AP2", muy similar al otro, que hace la lista y se la entrega, ¿vale? Esto hasta ahí sigue funcionando muy similar al K, al Voice Enterprise K, ¿okey? Entonces, el usuario, pues, sigue caminando y evidentemente el dispositivo se va a conectar al AP2. El AP2, bueno, ya ahí se está conectando y el usuario continúa caminando. Hasta ahí es muy similar. Pero, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos hablando de solamente un usuario. En un aeropuerto, evidentemente, hay una congestión de gente mucho mayor en tiempo real y, pues, por ejemplo, hablemos de que múltiples usuarios están conectados al AP2, ¿okey? Está con excelente señal, pero está demasiado congestionado. Entonces el AP2 le va a decir: "¿Sabes qué? Estoy congestionado, aquí hay bastantes clientes conectados y estoy detectando que el AP1 está más libre, aunque probablemente te quede un poco más lejos, pero vas a trabajar mejor". Entonces el AP2 le va a sugerir: "Conéctate al AP1".
no por distancia, no por potencia, no por mejor canal, sino porque va a mejorar la congestión. Y de esta manera va a ser mucho más efectivo balanceando las cargas y teniendo una mejor recepción de datos en general para tus dispositivos y toda tu red. Y bueno, ahí se va a conectar y bueno, evidentemente, pues va a haber una mejor tasa de transferencia y flujo de datos en toda la comunicación. Bueno, en sí, esos serían nuestros 3 escenarios, de roaming aplicados a Wi-Fi, que deberían de estar sí o sí configurados de manera correcta en nuestros APs. Y bueno, ¿por qué elegir las soluciones de la serie GWN? Bueno, en primera, porque, bueno, tenemos 3 años de garantía en todos los modelos GWN. La gestión remota y gratuita, pues, creo que es un plus, ya que vamos a poder, pues, habilitar y gestionar nuestros dispositivos desde cualquier lado, desde la plataforma YDMS, y también los vamos a poder controlar a través de YWN Manager, o controlado integrado hasta 50 APs. Vamos a tener una seguridad lista para usar, tenemos lo que son funciones avanzadas como probablemente ahorita no lo mencionamos, pero bueno, eso será en otro webinar, pero bueno, hay muchas funciones como portales cautivos, redes mesh, VPN, calidad de servicio, hablamos ahorita de roaming empresarial, con diferentes facetas. Un portafolio, vamos a tener un portafolio completo que ofrece prácticamente, pues, cubre muchas de las necesidades prácticamente del sector de networking. Hablemos ya sea firewalls, switches, routers, APs, hasta voz prácticamente. Una fácil instalación y bueno, el stock disponible, pues sin ningún problema. Entonces, voy a